Buen día, señor Bernard Schiver. Nos acompaña desde España para conversar con nosotros sobre el tema pensamiento analítico, éxito empresarial o parálisis. Bienvenido. Buenos días, Dan Robert. Muchas gracias. Un placer nuevamente estar aquí en tu programa, en el podcast de Management Talks Perú, con nuestra serie que hemos iniciado esporádicamente, pero que se está convirtiendo ya, creo que en un clásico, sobre los distintos tipos de pensamiento documentados, digámoslo de alguna manera. Sí, interesante. Y las personas que quieren seguir esta serie, esta línea de tiempo de los distintos pensamientos, pueden acceder a la biblioteca de videos en YouTube, en Facebook o en LinkedIn. Allí van a poder ubicar los distintos podcasts en los que ha participado nuestro invitado, el señor Bernard Schiver. Señor Bernard, la primera consulta que quisiera realizarle el día de hoy es ¿cómo usted define el pensamiento analítico y qué papel cree que juega en el entorno laboral actual? Primero, creo que habría que, como bien dices, definir un poco, pero sobre todo diferenciar lo que es el pensamiento analítico del pensamiento crítico, del pensamiento estratégico y de otros tipos de pensamientos, porque así podemos aplicar no voy a decir el mejor tipo de pensamiento, pero sí el pensamiento o el tipo de pensamiento más adecuado a cualquier situación. Y aquí, destaca el pensamiento analítico porque nos permite descomponer o bien un problema, un reto, una causalidad en partes más pequeñas para a través de la comprensión de las pequeñas partes y de las relaciones que hay con ellas, entenderlo a fondo y así encontrar soluciones viables que se componen en parte de soluciones parciales. Muchas veces nos encontramos ante, digamos, una situación donde nos viene a la memoria eso de Houston, tenemos un problema. Y si lo analizamos detenidamente, nos damos cuenta que no es solo un problema, sino que muchas veces es un cúmulo de varios pequeños problemas que nos generan un problema mayor. Y aquí, si me permites, la segunda parte de la pregunta, el papel que juega en el entorno empresarial actual. A ver, no podemos negar que cada vez el mundo empresarial, el contexto, está cada vez más impulsado por datos. Y aquí es donde el pensamiento analítico nos permite a los profesionales interpretar grandes volúmenes de información y discernir patrones. De ahí el tema de Big Data. Big Data, si no la analizamos realmente. Entonces, aquí el pensamiento analítico nos ayuda a encontrar patrones, soluciones que a primera vista quizá no sean tan evidentes. Y con ello nos permite también identificar causas raíz de los problemas. Ahí, Dan, si me permites, creo que es la definición más corta que te puedo dar sobre el pensamiento analítico y sí, que nos facilita una resolución eficaz de estos problemas complejos. Correcto, perfecto. Señor Bernard, ¿qué beneficios trae el pensamiento analítico para la resolución de los problemas complejos, ¿no?, que existen dentro de las empresas? En primer lugar, como hemos comentado un poco en la definición y por eso continuamos ahora, es esa descomposición. Cuando algo es complejo, es relacional, compuesto por varios retos o varios factores. Al descomponerlo en sus componentes individuales, podemos ver dónde está el fallo. Por ejemplo, una maquinaria de un reloj, ¿no? Muchísimas ruedas, engranajes que están ahí. Y claro, el reloj, a primera vista, dice, se me ha parado el reloj. Estará roto. Y quizá lo único que haya que hacer es reajustar uno de los engranajes, sustituir una pequeña rueda, y eso lo hacemos a través de esa descomposición, como suelo decir siempre en los coloquios, como me como un elefante, a cachitos, poquito a poquito. Y así, cuando analizamos los problemas, cada pieza del problema, podemos identificar también esas causas subyacentes. Y si vuelvo al tema del reloj, dices, claro, quizá lo hemos apretado demasiado fuerte y esa presión evita
evita que el rotor se mueva, y al rotor no poder moverse, pues el mecanismo en los relojes automáticos no puede cargar, y con lo cual se detiene el reloj. Y esto nos lleva a también identificar soluciones más duraderas. No solo parchear en este momento, me quito el ojito y lo tal, no. Es encontrar la causa raíz para encontrar también esa solución, poder diseñar, desarrollar una solución más llevadera. También esto nos lleva a otro tipo de pensamiento, que a su vez el pensamiento analítico nos ayuda también a fomentar, que lo hablaremos quizá en otro momento, el pensamiento estratégico, y a su vez también el pensamiento sistémico, lo cual maximiza la eficiencia y reduce, minimiza los errores. Sí, interesante ese tema de la frase que usted hace mención de cómo se come un elefante de a poquitos. No, es algo que me hizo evocar cuando estaba en las aulas universitarias y a los alumnos les decía el problema que puedo identificar en varios, por no decir en la mayoría, es que ustedes quieren aprobar la asignatura, el semestre tiene 16, 17 semanas, y ustedes en la última semana se quieren comer el mata hambre y les da una indigestión, pues, ¿no? Entonces, eso se come semana a semana, ¿no? Mordida a mordida, y de esa manera pausada logra estos objetivos, pues, ¿no? Ya será para el próximo semestre de que reconfiguren sus objetivos. Me parece estupendo el atracón de estudiantes. Hostia, qué buenos recuerdos también me traen a mí. He invertido el término, o sea, cuando estudié la primera carrera, claro, también me pasaba un poco lo mismo. Y luego ya en los posgrados, quizá con los años y la paciencia, he invertido el término. Me pego casi el atracón, le doy un fuerte empujón al principio, y así puedo responder de mejor manera a lo largo de los meses, semestres. Si se tuercen las cosas, tengo margen de maniobra. Si no lo hago así, y ahí hizo falta también ese análisis previo, es decir, cómo es tu vida, cómo son tus horarios, cuándo tienes, para no comprometerme a algo que luego no pude cumplir. Y ahí tengo 3 maestrías que no logré terminar justo también por eso. Las últimas sí, ya siempre me ha salido ya redondo. Interesante el concepto del margen de maniobra, ¿no? Por allí va la situación. El tiempo es la variable en contra, así que trato de ver cómo la aprovecho al principio y esa holgura al final, si es que la necesito bien, si no, también es como la clásica, es mejor tener un seguro y no utilizarlo que necesitarlo y no tenerlo, pues, ¿no? Entonces, creo que por allí va ese tema del margen de maniobra. Efectivamente, y eso ahí va también el tema del pensamiento analítico. Dices, claro, si analizo la situación, me puedo permitir el lujo de no tener un seguro. ¿Cuáles son las probabilidades y cuáles son las consecuencias? Muchas veces, y quizá esto es importante en España y también en los países de habla hispana, en LATAM, tradicionalmente se toman muchas de las decisiones en muchos entornos laborales de manera impulsiva. Y quizás esto ya sea parte de la siguiente pregunta, Dan. Dices, ¿está reñido el pensamiento analítico con ese pensamiento emocional, con lo que hablaremos más adelante? No, no son dicotomías. Cuando hablamos de los pensamientos, no es el uno u el otro, es el uno con el otro, a veces más de uno y a veces más de otro. Y aquí el auge de la digitalización, por un lado, la gran cantidad de datos que estamos cada vez tenemos más a nuestra disposición, al igual que el incremento exponencial en la capacidad de procesación, o sea, procesamiento de estos datos, nos lleva también ahora a una vuelta atrás, a un regreso al futuro, ¿no? Un regreso a este tipo de pensamiento que en las últimas décadas quizá se había quedado un poco olvidado. O sea, hemos pasado de acción, 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 y ahora nos estamos dando cuenta que en muchas ocasiones nos hemos precipitado, también porque no teníamos esa capacidad de recolectar y procesar los datos que tenemos ahora. Para mí es un buen momento, o sea, el incluirlo ahora, justo esa combinación, muchos datos,
podemos hacer mejores análisis y no caer, como pone ahí en el banner abajo, en el ticker, no caer en ese análisis, en ese parálisis por el análisis, que antes sí se daba, porque tardábamos mucho en conseguir los datos, más luego en interpretarlos, en procesarlos. Y eso ha cambiado. Sin embargo, el estigma al pensamiento analítico se ha quedado. Y eso es lo que quizá con entrevistas como la de hoy podemos derribar un poquito. Perfecto, señor Bernard. Pasemos entonces a la siguiente consulta, que tiene que ver con, ¿considera usted que en España y en Latinoamérica el pensamiento analítico está suficientemente valorado en los entornos laborales? ¿Por qué? Hasta ahora, siguiendo un poco el pensamiento anterior, no lo estaba. Queríamos mucha acción, acción, acción. Y ahora, cada vez más, está tomando más importancia. No solo por la transformación digital, sino también por la globalización. Y ahí es donde también tenemos que sectores como en la tecnología, en la banca, en las consultorías, en la logística, justo ese análisis, este pensamiento analítico, el análisis de datos, también ese cálculo de consecuencias, optimizaciones, etcétera, juega un gran papel y por ello quizá más adelante podemos hablar sobre algunos de los casos de éxito donde se han implementado este tipo de herramientas analíticas basadas en el pensamiento analítico para enfrentarse a los desafíos que presenta hoy la sociedad. Sin embargo, hay que destacar que como contrapunto, en contraposición, sigue habiendo sectores, llamémoslos más tradicionales, que aún priorizan esos enfoques intuitivos, no creativos. El pensamiento creativo ya también lo hemos tocado, dice, es esa intuición que se basa realmente solo en conocimiento parcial y en una experiencia. Y recaemos en esos patrones. Y para eso también, para romper esa espiral, ese círculo, llamémoslo vicioso, podemos aplicar el pensamiento analítico para evitar que se ralentice la adopción generalizada del pensamiento analítico. O sea, es un llamado a la acción. Es decir, no se trata de actúa menos y piensa más. No, se trata de pensar más y actuar más. Las dos cosas a la vez. Sí, y todo en la vida tiene sus pros y sus contras, pues, ¿no? Yo lo que he notado, yo más o menos tengo un perfil como el que usted menciona. Y después escuché ese refrán de que por algo nos han dado dos oídos y una sola boca, pues, ¿no? Para escuchar más y hablar menos, ¿no? Y entonces en algún momento me he chocado con algunas personas que un poco basado en sus estereotipos, decían, bueno, Dan es muy callado, no está preparado para esta situación. Y bueno, menos mal que me dio la oportunidad de escuchar la percepción que tenía hacia mi persona, y le dije, bueno, lo que pasa es que mientras los demás están habla y habla, yo estoy pensando en qué alternativas, qué soluciones podrían haber a la problemática que están pensando. Y una vez que tengo ya más o menos algo bosquejado, lo comparto con la audiencia, pues, ¿no? Entonces no se trata. Lamentablemente, si usted valora el aporte de la persona por la cantidad de palabras que dice, no, sin sentido a veces, bueno, creo que por ahí el problema no está en mí, pues, ¿no? Entonces, hay personas que... Ahí está, Dan, es que fíjate, ese pensamiento, o sea, muchas veces también cuando las personas nos hablan de, ay, ¿cómo puedo fomentar este tipo de pensamiento? Dices, a ver, una cosa es pensar y otra cosa es analizar, descomponer, buscar conexiones, buscar causa y efecto. Y eso lleva su tiempo. Cuando nos precipitamos, claro, llegamos a decisiones precipitadas. Y dices, no, y luego te dicen, es que esto no lo tuve en cuenta, es que esto no lo tuve en cuenta, es que esto no lo tuve en cuenta. Quizá en épocas anteriores donde no teníamos tanto margen, tanta información tan accesible, era comprensible hacerlo. Pero hoy en día, dices, suelo decir también mucho, piensa, actúa, revisa un poco, reconfirma y actúa. Eso quizá también es algo que debemos de fomentar. No se trata de tener miedo
o de dudar. A ver, de las dudas nacen las certezas, pero sí de ganar claridad y actuar desde esa claridad. Y eso, lamentablemente, solo a través de la intuición es muy difícil. Lo que acabas de destacar, Dan, me parece súper importante. Tenemos que escuchar más, tenemos que aprender más y tenemos que verlo, las cosas también desde distintas perspectivas. Y ahí vuelvo a decir, analizarlo desde distintos puntos de vista. Hablan mucho de la empatía, sí, pero es verlo, no solo desde la situación del otro, sino también un poquito fuera del marco. Nos alejamos, el observador observado, nos alejamos, vemos por la espalda. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en ese cómputo, en ese cálculo, sin caer en el parálisis. Exacto, sí, justo me tocó una experiencia laboral en la que fui gerente general de una empresa y tenía como jefes un directorio conformado por 5 integrantes. Y entonces cuando conformábamos, nos reuníamos los lunes y cuando conformábamos 3 lunes al mes, y cuando conformábamos la agenda del día, bueno, algunos los presentaba mi área y otros los traían ya los directores, producto de lo que interactuaban con las otras áreas, ¿no? Y con los otros gerentes. Y bueno, lo que aprendí, porque fue un proceso, fue cuando dentro de la agenda era un tema que yo había propuesto, presentaba el tema, luego escuchaba muy atentamente a lo que debatían los directores, porque allí era el tema de que hablen ellos, y yo al final levantaba la mano y daba mi aporte, porque a las finales yo tenía derecho a voz, más no a voto. Los que votaban y decidían eran los directores, ¿no? Y cuando ellos proponían el tema, los escuchaba y al final aportaba, pues, ¿no? Por allí me fue bien con esa técnica. Muchas gracias, Dan. Funciona. Fíjate, a mí una temporada estuve de director de operaciones para una empresa de criptoactivos y recuerdo a la junta directiva, al dueño sobre todo, dije, mira chicos, vamos a parar, vamos a hacer un análisis porque era obvio que las cosas no iban bien, si no, no me hubieran contratado. Y claro, yo hice una recomendación, digo, vamos a parar, vamos a analizar, vamos a tomarnos un pequeño break, un pequeño descanso, una inactividad externa para fomentar un poco la actividad interna. Y la junta directiva, sobre todo el dueño, estaban muy en contra y no, seguir adelante. Digo, bueno, por lo menos reduzcamos, quitemos un poco el pie del acelerador. Nos estamos acercando a un abismo. Digo, vamos a quitar el pie del acelerador para buscar vías alternativas, buscar otras soluciones. Y no, en vez de ralentizar, lo que hicieron fue apretar más. Y claro, digo, chicos, yo salto paracaídas y adiós muy buenas. Y es un poco cuando nos enfrentamos a ese segundo extremo, ¿no? El decir, no paro, no escucho, solo voy. Es muy complicado. Exacto. Señor Bernard, ¿en qué sectores usted cree que el pensamiento analítico tiene una mayor demanda o relevancia en estas regiones, en España, en Latam? Yo creo que hoy en día creo que ya no podemos hablar de qué sectores hay una mayor demanda o relevancia, ya que en todos la hay, dado a que estamos cada vez más en mercados globales. Estamos cada vez en mercados más inter y transdependientes, donde dices, quizá en otros momentos no hacía falta tener en cuenta lo que estaba sucediendo, pongo en el ejemplo, Latinoamérica con Europa o con Europa del Este o con algunos otros países. Hoy en día creo que todo puede tener un impacto y una repercusión. Entonces, si hasta lo vemos en redes sociales, te están hablando de la analítica, de tus métricas, de esto, lo otro, tienes que analizar las cosas para luego acertar un poquito más. Y sí podríamos decir quizá para ciertos sectores que puede ser muy relevante, es cuando dependen del análisis de datos macroeconómicos y datos políticos que les ayudan en la toma de decisiones y sobre todo también en la precisión de estas decisiones. Lo vemos en sectores de la banca, en las finanzas, tecnología, consultoría y logística. Quizás es donde hayamos visto un mayor auge de aprovechamiento denominado Big Data y del análisis de estos datos. También en la investigación y en las ciencias
es fundamental. O sea, de ahí, por ejemplo, referencia a lo que nos sucedió con el COVID, ¿no? Con la pandemia. Dices, la gente quería accionar súper rápido, pero había que parar y analizar la situación para que luego esas acciones fueran acertadas y fueran, lógicamente, sostenibles en el tiempo. Entonces, ahí sí, en los gobiernos también, muy importante. Y también pequeña, mediana empresa. Cualquier movimiento del mercado, de sus mercados, de sus clientes, pueden afectar a su éxito y, lógicamente, su futuro y su sostenibilidad empresarial. Pero sí, si me toca destacar, digo, logística, finanzas y consultoría y las tecnológicas, porque ahí los avances van a un ritmo vertiginoso. Y ahí analizar, ¿nos interesa seguir la corriente? ¿No nos interesa seguir la corriente? No nos subamos a este tren, veremos primero un poquito, pero eso no significa dejar pasar todos los trenes. Claro, sí, justo ahí cuando usted hizo mención del tema de los análisis de los datos en las redes sociales, más el tema de la aplicación también, el tema de gobierno, bueno, nosotros acá en Management tenemos una unidad de negocio que tiene que ver con el marketing político, que en algunos momentos son electorales para ganar algún puesto del gobierno, o en otros momentos es marketing político de gobierno, que es para que la autoridad un poco no se pierda, no se conecte con el ciudadano. Y allí, bueno, acá en Perú las elecciones van a ser en 2026, pero ya hay algunas agrupaciones que se están activando y eso me parece muy bueno porque el recurso más escaso es el tiempo y mientras más tiempo de anticipación te tomes en activarlo, significa que las cosas las estás poniendo a tu favor para probar distintas situaciones. Y lo que me ha pasado con distintos clientes, distintas autoridades que no ven este tema del pensamiento analítico, es que, bueno, nos reunimos, conversamos, y algunos los hemos tenido que dejar en la etapa inicial porque no podemos cambiarles el chip tampoco, pues, ¿no? Entonces, les decíamos, mira, ¿sabes qué? Acá en este tema de las campañas electorales hay una frase que me gusta bastante, ya la tomé, la copié y la utilizo, que es, sin investigación no hay estrategia y sin estrategia no hay campaña. Entonces, si tú quieres que sigamos, tenemos que hacer investigación para más o menos saber qué está pensando el lector, cuál es la temperatura, cuáles son los sentimientos que hay, ¿no? Cuáles son, si las banderas que tú estás proponiendo sirven o no. Y cuando me doy cuenta de que el cliente vea la investigación como un gasto más, no como una inversión, simplemente le doy la mano, me doy vuelta y me retiro, ¿no? Entonces ya hagan su campaña y luego cosechen los costos de sus decisiones, sus pensamientos, sus posiciones, ¿no? Interesante. Fundamental, porque ahí sientas la base, Dan. Yo en su día, digamos, en un instituto de marketing hacíamos muchos estudios de mercado y muchos estudios de viabilidad. Y ahí es donde dices, si nos paramos, invertimos un poquito ahí, ganamos, o sea, ganamos mucho. Quizá no nos guste la respuesta, es que tenía una maravillosa idea, pero dado el análisis, la investigación, ha demostrado que el proyecto como tal así no era viable. Pero si el análisis ha sido bueno, te va a mostrar quizá otras alternativas, otras opciones que hagan que ese proyecto con ligeras modificaciones sea viable. Lo que dices tú en el tema de las campañas electorales. Si le tomamos el pulso a las personas, a lo que está sucediendo en la sociedad y lo interpretamos bien, podemos reaccionar de una forma temprana, previa, para quizá inclinar la balanza a nuestro favor. Toca quizá cambiar el discurso, cambiar algunas medidas, pero es que para eso está el análisis, para asegurarnos también el mejor resultado posible y no dejarlo al azar. Exacto, ¿no? Como usted mencionó al comienzo, con el análisis no vamos a tener posiblemente el 100% de certeza, pero al menos nos empuja un poquito más hacia el objetivo, ¿no? Hacia tener las cosas un poquito más claras, ¿no? Señor Bernard, ¿qué habilidades complementarias al pensamiento analítico considera usted que son claves para maximizar su efectividad en el trabajo?
aparte de otro tipo de pensamientos, como comenté al principio, el estratégico, el crítico, me gustaría destacar quizá 3 o 4. Y una de ellas es, lógicamente, en primer lugar, la comunicación efectiva. De nada nos sirve tener los datos, tener un análisis, si luego no sabemos comunicarlo, si no sabemos también interpretarlo. Entonces, cuando hablo de comunicación efectiva es la intrapersonal y la interpersonal. O sea, yo tengo los datos, pero tengo que también tener criterio para interpretar esos datos de una forma analítica, fría, no solo impulsiva o emocional. También es necesario poder presentar los resultados, los datos, las conclusiones de manera eficaz y persuasiva si lo que quiero conseguir también es un cambio. Otra habilidad, pensamiento crítico y el estratégico, que nos permiten evaluar y cuestionar también la validez de los datos y hacer un pronóstico. Ya no un diagnóstico, que eso lo hacemos con el pensamiento analítico, pero sí con el estratégico, ese pronóstico para poder también detectar posibles sesgos y asegurar que las decisiones que se tomen en base a ese análisis, a esas conclusiones, se basen en información sólida y tengan una proyección cara también hacia el futuro. Y aquí, como lo has mencionado mucho, destacar también la gestión del tiempo, que juega un papel fundamental también. Y es algo que muchas veces cuando hacemos investigaciones o hacemos análisis, las personas dicen, es que es mucho tiempo. Digo, todo depende de la gestión del tiempo. O sea, si yo quiero un análisis en profundidad detallado de 100 variables, me va a llevar mucho más tiempo. Pero si yo hago un análisis previo y me doy cuenta de estas 100 variables, realmente, si yo me centro en 5, en 10, les puedo sacar mucho más provecho, pues eso también tiene que ver con una gestión de tiempo eficaz, lo cual también nos permite consumir quizá menos recursos y ahí fundamental para cualquier análisis también establecer las prioridades y gestionar el tiempo eficientemente para entregar también los resultados en plazos razonables, justo para evitar ese parálisis por el análisis. Correcto, interesante. Señor Bernard, ¿cómo el pensamiento analítico puede mejorar la gestión de los proyectos y la planificación estratégica de una empresa? Como hemos dicho anteriormente, pensamiento analítico, pensamiento crítico y el estratégico van de la mano. O sea, cada uno tiene una función crucial en un momento determinado del proceso. Ahora, en la gestión de proyectos nos permite, como dijimos al principio en la definición, descomponer las tareas, y aquí puede ser una tarea, puede ser un servicio, puede ser un producto complejo, en actividades más pequeñas y sobre todo más manejables. Nos permite también identificar, valorar, evaluar los recursos necesarios para cada una de esas partes y así también prever posibles obstáculos que puedan surgir antes de que estos ocurran. Si le metemos también otra cosa que falla mucho, un análisis detallado en los plazos, presupuestos y recursos, nos ayuda a optimizar la asignación de estos, pero ya no solo la asignación en cantidad, valor, sino también en el momento. De ahí me acuerdas mucho de first in, first out, last in, last out. O sea, eso se basa en un análisis previo para poder luego decidir qué modelo o qué proceso es el que más se adecua a mis recursos y mi servicio para que los proyectos se mantengan también siempre en el camino adecuado. Y a nivel estratégico, no, la estrategia, como dijiste también al principio, con lo de la campaña, ¿no? Parte de una investigación, parte de un análisis previo. O sea, si yo no tengo ese análisis, ¿en qué se va a basar mi estrategia? Sin pensamiento analítico y sin pensamiento crítico, no hay pensamiento estratégico que funcione porque le faltan las bases, o sea, le falta el combustible. Y ahí es donde nos permite evaluar las condiciones del mercado, hacer simulaciones, identificar oportunidades y riesgos y
apoyar con esos datos para diseñar estrategias basadas en datos reales que se alineen con los objetivos y los recursos de la empresa. Muchas veces, claro, tendemos a soñar, ¿no? Hacemos castillos en el aire y, claro, si yo no hago un análisis, digo, es que yo quiero, sí, pero para esto necesito esto. Si no hago ese análisis, de repente me lanzo al mercado y lo vemos con muchos emprendedores o con muchas empresas que de repente atraviesan un bache y quieren hacer algo. La intención es muy buena y el objetivo puede estar genial, el plan perfecto, pero como no hicieron un análisis situacional previo en profundidad, de repente llegan a un punto determinado que se les han acabado los recursos, que no han tenido esto en cuenta, infinidad de escenarios que pueden pasar. Me acuerdo a nosotros cuando era muy joven, que todavía me acuerdo vagamente, ¿no? Entonces, planificas digamos, una misión en territorio enemigo, detrás de la línea del enemigo y tal. Si el análisis no es bueno, no vuelves a casa. O sea, entonces, claro, puedes tener el mejor entrenamiento posible, pero si no has planificado bien, no has hecho un análisis previo de la situación, etcétera, etcétera, ¿qué te vas a llevar? ¿Cuánta bebida, cuánto líquido, reabastecimiento, comida, munición, etcétera, etcétera, puntos o sea, cantidad de variables que si no las tenemos en cuenta antes con ese análisis, no vamos a tener capacidad de improvisar. Entonces, ahí es quizá que podemos decir que a través de este análisis riguroso, las empresas pueden anticiparse a cambios. Hay muchísimos cambios que los ves venir en base a ese análisis, ese estudio previo que has hecho, y de esta manera podemos adaptar también las estrategias a esos futuros cambios en base a los datos que tenemos.